Hasta el momento nosotros ya hemos visto el inicio y la planificación. Ahora lo que vamos a revisar es la parte de ejecución. ¿Qué es la ejecución? Cuando nosotros pensemos en la ejecución, vamos a pensar en el trabajo que se desarrolla. Y nosotros vamos a buscar justamente en este momento liderar al equipo de manera efectiva. Esto en primer lugar. Es decir, en ejecución aparece el tema de liderazgo, de motivación al equipo. En segundo lugar, a través de ese liderazgo y a través de esa motivación, buscamos apoyar al equipo para que sea y para que el trabajo tenga un alto desempeño. Eso es lo segundo que hacemos. Y en tercer lugar, dentro del proyecto y dentro de la ejecución en específico, van a aparecer nuevos conocimientos, va a aparecer nueva información y parte de la ejecución es poder recopilar esa información y almacenarla para que pueda ser usada dentro del proyecto y después. Es por eso que estos tres elementos son claves dentro de la ejecución: el liderazgo y motivación al equipo, el poder lograr un desempeño que sea consistente en el trabajo y finalmente que la información, el conocimiento que se genere en el proyecto no se pierda. Una vez que entendemos por qué es importante la ejecución, veamos qué procesos requerimos y qué procesos son útiles para lograr una ejecución efectiva. Vamos a pensar en primer lugar en algo que hemos visto en los otros elementos. Necesitamos plantearnos cuál es esa gobernanza, cuáles son esas políticas y guías que vamos a seguir justamente en el desarrollo de la ejecución. Y si pensamos en la gobernanza, vamos a irnos al dominio de desempeño de gobernanza y vamos a darnos cuenta de que existen tres procesos relacionados con la gobernanza. Vamos a revisar cada uno de estos tres procesos relacionados con la gobernanza en la ejecución. Vamos a tomar nuestro primer proceso y vamos a traerlo acá. ¿Qué proceso es este? Este primer proceso se llama gestionar la ejecución del proyecto. Es decir, vamos a establecer cómo se gestionará la parte de la ejecución. En la ejecución, ¿en qué nos centramos? Nos centramos específicamente en lograr un alto desempeño. ¿De qué? Del equipo, del trabajo que hacemos. Adicionalmente, vamos a buscar implementar los cambios que han sido aprobados. Y finalmente, buscamos liderar. Esos tres elementos son los beneficios que logramos a través de la gestión de la ejecución. Y vamos a revisar cada uno de estos. En primer lugar, ¿qué necesitamos para hacer este proceso? Necesitamos entradas. ¿Como cuáles? El plan. Nosotros planificamos ya anteriormente. Ese plan va a ser nuestra entrada para poder poner ese plan en marcha. De tal forma, necesitamos los componentes de la gestión de proyectos, del plan de la dirección de proyectos. Necesitamos revisar los documentos que existen y que se van generando, como cuáles, como los cambios que pueden aparecer, como las lecciones aprendidas, los hitos, la lista de los hitos que tenemos que cumplir, las comunicaciones, el cronograma, la matriz de trazabilidad de requisitos, el registro de riesgos y los informes de los riesgos. El informe de riesgos básicamente son informes que van apareciendo de forma periódica, informando qué está pasando con los riesgos. Es una actualización que se hace. Y hay un elemento clave. Necesitamos revisar las solicitudes de cambio. ¿Por qué? Porque este proceso va a tener como salida implementar las solicitudes de cambio. Las solicitudes de cambio que han sido aprobadas van a ser implementadas en la ejecución. ¿Y qué logramos de este proceso? Los entregables. Ya el resultado, nuestro producto o servicio que se construye por el proyecto. Es fundamental este proceso. Los datos de desempeño, cómo le está yendo a mi equipo, estamos yendo bien, estamos yendo mal, estamos avanzando, estamos retrasados. Todos estos datos que se obtienen en la ejecución deben ser analizados en el monitoreo y control. ¿Para qué? Para poder tomar acciones. Pero nosotros tomamos los datos en este momento. El registro de incidentes y las solicitudes de cambio. ¿Por qué? Porque pueden aparecer cambios que requieran o que aparezcan durante la ejecución. Adicionalmente, se actualiza cualquier otro documento porque estamos haciendo el proyecto. Y actualizamos no solamente el plan, sino la documentación como tal, y actualizamos los activos de los procesos de la organización, es decir,
La información que recopilamos del proyecto pasa a su vez a la organización. Una vez que vemos este primer proceso, revisemos nuestro segundo proceso, que también es importante y que está en la parte de gobernanza. ¿Qué otra cosa debemos tomar en cuenta? Debemos tomar en cuenta el aseguramiento de la calidad. Si nosotros nos fijamos, la calidad aparece como parte de la gobernanza. Es un proceso que está en toda la ejecución. ¿Qué buscamos con la calidad? Buscamos tres cosas. En primer lugar, cuando pensemos en asegurar la calidad, vamos a pensar que asegurar la calidad es asegurar que el desempeño del trabajo que se realice en el proyecto esté acorde a las expectativas de los interesados. En segundo lugar, vamos a asegurarnos de que el entregable que se genera sea realmente el que el interesado busca, el que la gente quiere, que realmente genere valor. Y en tercer lugar, si nosotros logramos asegurar la calidad, aseguraremos el éxito del proyecto. ¿Por qué? Porque los entregables que generamos o que genera el proyecto generan valor. Y adicionalmente, el desempeño del equipo será el deseado. De esta manera es importantísima la parte del aseguramiento de la calidad. ¿Cómo aseguramos? ¿Qué necesitamos ver? Necesitamos revisar el plan del proyecto. Necesitamos ver los componentes que tiene. A su vez, los documentos del proyecto. Toda esa información es útil para poder gestionar el aseguramiento. Y necesitamos revisar las políticas, procedimientos, recursos y regulaciones que se deben cumplir. ¿Qué logramos al final? Informes, información de la calidad, qué está pasando, qué elementos, información que nosotros vamos a ir recopilando del trabajo que hacemos y que luego será pasado o que ocuparemos esto en la parte de control de calidad, en la parte de control, solicitudes de cambio para poder tomar acciones, actualizaciones a los planes. Adicionalmente, necesitamos otro elemento más de gobernanza, que tiene que ver con ¿qué? Con el conocimiento. De tal forma, dentro del proyecto existe conocimiento que se genera. Ese conocimiento no se debe perder, sino que tiene que ser recopilado y usado en el proyecto. Y es ahí donde tenemos justamente este elemento de acá, gestionar el conocimiento. ¿Y el conocimiento de qué? De todo el proyecto. Por eso todos los componentes del proyecto forman parte o son entrada para este proceso, al igual que la documentación, el registro de lecciones aprendidas, la asignación del equipo al proyecto, la estructura de desglose de recursos, los interesados. Todos estos elementos nos ayudan para poder gestionar el conocimiento. Los entregables. Esto es clave. Los elementos que se generan en el proyecto también me genera información, conocimiento que tiene que ser recopilada. ¿Y cómo logramos o qué tenemos de este proceso? Lecciones aprendidas, cosas que se hicieron bien, cosas que se hicieron mal, y actualización a los planes. El conocimiento que se genera en el proyecto tiene que ser usado en el proyecto. Y ese conocimiento también tiene que ser almacenado. Y es por eso que tenemos una actualización en los activos de los procesos de la organización, porque el conocimiento es un activo. Estos tres elementos que vemos acá, que pertenecen a la gobernanza, se relacionan con todos los demás elementos y procesos que vamos a ver. El siguiente proceso que vamos a ver es justamente el de recursos. Y es clave, porque si pensamos, los recursos son fundamentales. Necesitamos utilizar los recursos dentro del proyecto. Y existen dos procesos dentro de recursos en la parte de ejecución. Vamos a revisar cada uno de estos. Lo tomamos y lo pasamos justamente a nuestra tablita y lo acomodamos. ¿Y cuál es el primer proceso? ¿Qué requiero yo para hacer el trabajo? Requiero adquirir los recursos. Necesito ver cuáles son los recursos que requiero, tanto humanos como físicos, y también recursos virtuales, y los adquiero para implementarlos en mi proyecto. ¿Cómo puedo identificar y ver los recursos que voy a adquirir? Necesito revisar la información de los planes de proyecto. ¿Como cuáles? El plan de la gestión de recursos. Es obvio que necesito esto. Necesito saber cómo voy a obtener esos recursos. Y también el plan de la gestión de las adquisiciones.
¿Cómo obtengo esos recursos? ¿A través de qué? A través de la gobernanza, del abastecimiento que vimos anteriormente. La línea base de costos. Necesitamos respetar los costos que se habían establecido en el presupuesto. Documentación o documento de proyecto. ¿Cuándo requiero el recurso? ¿A través de qué? Del cronograma. El calendario de recursos. ¿Cuándo un recurso estará disponible y cuándo entrará al proyecto? Los requerimientos y los interesados. ¿Qué obtengo de adquirir los recursos? Obtengo los recursos como tales, recursos físicos y recursos virtuales. Asigno los recursos a mi proyecto. El calendario de recursos, cuándo el recurso ingresa o cuándo sale. Solicitudes de cambio en caso de se requieran algún cambio dentro de los recursos. Tal vez un recurso no puede entrar en una fecha establecida, sino tiene que o debería entrar en otra fecha, pues esos cambios son una salida. Actualizamos también planes, como el plan de la gestión de recursos y la línea base de costo en caso se requiera un ajuste en los costos que han sido previamente planificados. Actualizamos la documentación. Aparecen lecciones aprendidas, se puede actualizar el cronograma, se puede actualizar la estructura de desglose de recursos, los requisitos, riesgos que pueden aparecer y los interesados, porque pueden aparecer interesados en cualquier momento del proyecto. Actualizaciones en los factores ambientales de la organización y en los activos de los procesos de la organización como tal. ¿Qué necesitamos o qué podemos hacer para obtener esos recursos? Necesitamos habilidades relacionadas con qué? Con análisis multicriterio, por ejemplo, para seleccionar proveedores. Habilidades interpersonales. Necesitaremos tal vez hablar con otras personas para poder obtener los recursos. Necesitamos habilidades de comunicación efectiva. Y es por eso que necesitamos tener habilidades de negociación y de resolución de problemas. Habilidades blandas muy importantes para recopilar, para obtener esos recursos. Pueden haber casos en los cuales los recursos no sean asignados de manera preasignada inicialmente y también equipos virtuales. ¿Qué otro elemento requiero? Nosotros ya tenemos los recursos, ya hemos adquirido los recursos, pero necesitamos lograr que esos recursos sean efectivos, que esos recursos realmente sean unos recursos que apoyen efectivamente al proyecto. Es decir, recursos de alto desempeño. ¿Cómo logramos eso? A través del liderazgo. El liderazgo es fundamental. Es clave tener un buen liderazgo. Y este es un proceso nuevo. Liderar el equipo no es fácil. Tanto es así que ahora es un proceso. ¿Y qué elementos necesitamos tomar en cuenta para liderar, para este proceso? Revisamos quiénes son mis recursos, los recursos que tengo a través del plan. Reviso la documentación, incidentes que existen, lecciones aprendidas, cronogramas, calendarios. Necesito saber cuándo el recurso ingresa y cuándo el recurso sale. Acta de constitución del equipo, un elemento fundamental. ¿Qué es el acta de constitución del equipo? El acta de constitución del equipo son las reglas básicas que se establecen al inicio de la creación del equipo. Asignación del equipo como tal. Evaluaciones. Necesitamos ver cómo le está yendo a mi equipo. ¿Qué obtengo al final de esto? Obtengo evaluaciones. Las evaluaciones son entradas y salidas. Ingresan evaluaciones, hacemos trabajo y sale una nueva evaluación para ver si es que funcionó lo que estamos haciendo. Si el liderazgo o la forma en la que buscamos solventar un problema realmente apoyó al equipo. Actualizamos diferentes elementos del plan. Por ejemplo, el plan de recursos, el plan del cronograma podría haberse afectado o la línea base de costo. Elementos muy importantes que son afectados por la parte de este proceso. Actualizamos documentación, como el registro de incidentes, lecciones aprendidas, cronogramas, calendarios. Al acta de constitución del equipo puede ser actualizada. ¿Por qué? Porque el equipo, mientras trabaja, tal vez necesite hacer modificaciones en los acuerdos iniciales. Y se generan actualizaciones en los factores ambientales, así como en los activos de los procesos de la organización. Algo que también va a aparecer durante la ejecución son los riesgos. ¿Y por qué aparecen los riesgos durante la ejecución? Porque si nosotros planificamos
el proyecto, pues nosotros al momento de planificar, identificamos los riesgos y planteamos diferentes formas en las cuales vamos a enfrentar el riesgo. Son todos planes. En la ejecución, ponemos en marcha esos elementos. Y es por eso que aquí en la ejecución implementamos la respuesta a los riesgos. Cuando pensamos en implementar la respuesta al riesgo, ¿qué nos viene a la mente? Hacer realidad esos planes. Entonces, ¿qué necesitaría? Necesito revisar como entrada los planes de gestión de riesgos, porque ahí están como qué es lo que tengo que hacer. En la implementación, en la ejecución, implemento. Hago ese plan realidad. Adicionalmente, puedo revisar información como lecciones aprendidas, el registro de riesgos en donde se establece el plan del riesgo, cómo voy a actuar frente a ese riesgo, y también informes que me mantienen informado justamente. Es información que me sirve para saber qué está pasando con los riesgos. ¿Qué obtengo al final? Solicitudes de cambio. Es posible que al implementar un riesgo necesite implementar también un cambio por alguna situación. Al implementar una respuesta a riesgo puede generarse cambios. Este cambio es una salida. Adicionalmente, tal vez necesite actualizar documentos como un registro de incidentes. Un riesgo se hizo realidad, ya no es un riesgo, ahora es un problema. Por ende, va al registro de incidentes. Las lecciones aprendidas. ¿Me fue bien manejando el riesgo o tal vez no? Esas lecciones aprendidas tienen que ser recopiladas. Asignación del equipo del proyecto. Tal vez para un riesgo o por una situación que aparece en el riesgo, necesito reasignar personal como una respuesta a ese riesgo. El registro de riesgos y el informe, que son obviamente elementos que necesitan ser actualizados. ¿Y qué otro elemento más debería tomar en cuenta en la ejecución? A los interesados. Los interesados son fundamentales y vamos a trabajar de forma constante con ellos. De tal forma, en la parte de ejecución tengo dos procesos relacionados con la ejecución. ¿Cuáles son estos procesos? Vamos a revisar cada uno de ellos. El primer proceso que nosotros vemos acá es el gestionar el involucramiento. ¿Qué significa? Nosotros en la planificación ya definimos un plan para lograr la participación, es decir, el involucramiento de los interesados. Ahora necesitamos implementar esto. Gestionar, ya no planificamos, gestionamos. Y gestionar es hacer. De tal forma que al gestionar el involucramiento de los interesados, nosotros vamos a tener que revisar cierta información. ¿Información con respecto a qué? Al plan, a las comunicaciones, a los riesgos, al involucramiento de los interesados, que es el plan que hicimos anteriormente, y a los cambios. Adicionalmente, documentos del proyecto. ¿Como cuáles? Como registro de cambios, incidentes, lecciones aprendidas, registro de interesados, riesgos, estado y cronograma. ¿Por qué razón? Porque supongamos que nosotros tenemos un interesado, el cual necesitamos gestionar de manera cercana. Pero este interesado tiene una solicitud de cambio. Y esta solicitud de cambio aparece en el registro de cambios. Necesito, para poder gestionar efectivamente, entender lo que quiere el interesado. Con base en ese conocimiento puedo establecer, ¿qué cosa? Una estrategia de involucramiento adecuado. ¿A través de qué? A través de la comunicación. ¿Qué obtengo de este proceso? Solicitudes de cambio. ¿Por qué? Porque es posible que algún interesado pida un cambio el momento en el que nosotros estamos gestionando con ese interesado, gestionando su involucramiento. O para mejorar el involucramiento, tal vez necesitemos cambiar el plan de involucramiento de este interesado. Actualizamos diferentes elementos. La comunicación puede verse afectada. Y también el plan de involucramiento. Recordemos, la comunicación y el involucramiento de interesados son elementos que van de la mano. Nosotros hacemos realidad el involucramiento a través de la comunicación. Y también se pueden actualizar diferentes documentos, como el de cambios, el de incidentes, lecciones aprendidas e interesados. Finalmente, vamos a colocar esto acá, vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a ver nuestro último proceso relacionado con la parte de interesados en ejecución. Y este proceso, vamos a hacerlo un poco más grande, vamos a colocarlo aquí, es el de gestionar las comunicaciones.
Es por eso que esto va así. Las comunicaciones y el involucramiento son hermanos, van de la mano. Si cambia el plan de involucramiento, cambia la parte de comunicación. De tal forma que necesitamos como entrada elementos relacionados con la dirección del proyecto. Entre ellos tenemos el plan de la comunicación y el plan del involucramiento de interesados. Adicionalmente, documentos existentes. ¿Qué tenemos como salida? Las comunicaciones del proyecto es mi salida principal. Definimos cómo vamos a comunicar y comunicamos efectivamente y hacemos la comunicación. Actualizamos diferentes planes como el plan de la gestión de la comunicación o el de la participación o involucramiento de interesados. Y actualizamos también documentos del proyecto, como los que vemos acá. Pueden haber incidentes, pueden haber lecciones aprendidas, cronograma, riesgos, etc. Estas son las formas, o esto es lo que básicamente hacemos acá en la parte de ejecución. Algo importante es que todos estos elementos se relacionan. Por ejemplo, si nosotros vamos a la gobernanza, vemos que gestionar la ejecución se relaciona y tiene interacción con aseguramiento de la calidad. Y a su vez, estos dos elementos tienen una comunicación, tienen una interrelación con el conocimiento que se genera y el almacenamiento de este conocimiento. De la misma forma hacemos en la parte de recursos, en donde adquirimos el recurso y ese recurso tiene que ser liderado efectivamente. De tal forma que nosotros de esta manera vemos cómo se estructura la ejecución. Con esto nosotros hemos revisado la ejecución del proyecto. En la próxima sesión vamos a ver monitoreo, control y cierre. De esta forma concluimos esta clase. Saludos y nos vemos en la próxima sesión.